vayamos. ¿Quién hace ¿Hay una oración armada, Jesús, o elegimos a alguien? Por favor, alguien que nos haga la oración. María. Hace mucho que no lo hacen oración. Bueno, amado Señor Jesucristo, que en tu Santo Espíritu guíe estos momentos de encuentro, de enriquecernos en la fe y para iluminar el camino que a veces está tan entremezclado y hay tanto dolor y espinas en ese camino. Así que bendícenos y danos luz a todos y a cada uno para que podamos seguir creciendo en la fe, creer siempre en tu amor. Y bueno, sabemos que tu amor lleva parte de cruz, pero también de resurrección. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, y que sea para gloria tuya y para gloria de nuestros hermanos este momento que dedicamos a enriquecer y a escuchar a otros hermanos en la fe. Amén. Amén. Bueno, ¿De dónde? Sí, gracias. Dale, hasta ahora sí. Vamos a dar apertura a la conferencia del día de hoy, 1 de julio. El expositor es nuestro hermano Jesús Alberto Plata, quien amablemente se ofreció para compartir con nosotros este tema tan provocador: Babel y la Trinidad afectiva del poder, miedo, pertenencia y trascendencia. Entonces nos ponemos en las manos de Jesús. Jesús, adelante, somos oídos. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras, Jota. Claro, les quiero contar un poco cómo empezó esta reflexión muy someramente. Por allá por marzo del año pasado, yo tenía algunos escritos que quería producir en algún libro, y se antojaba el tema de Jueces, cuando el pueblo le pide al profeta que les nombre un rey, ¿no? Venía como anillo al dedo para hablar del tema de cómo se quiebra el proyecto nacional popular de Israel cuando el pueblo quiere imitar a los pueblos poderosos, ¿no? Entonces queremos que un rey vaya por delante de nosotros, y ya la historia ustedes la conocen seguramente. Y obviamente tenía mis notas, ya había escrito antes de esto, y de pronto, sin más ni más, me llega el tema de la Torre de Babel, como tal vez pensando en el tema de las redes sociales, en el tema de la inteligencia artificial, el tema del lenguaje un poco. Oye, me vi forzado a leer el texto y a empezar a escribir de esto. Y dije, bueno, era como una pequeña reflexión de unas 60, 80 páginas máximo, como para que justificara el pago en Amazon o en cualquier imprenta, ¿no? Sacar un folletico. Y tenía la idea clara en un principio, ¿no? Y estando en ese proceso de leer y releer, pues no, una cosa me fue llevando a la otra, y termina en un libro de 328 páginas. No todas de reflexión, si se quiere llamar teológica popular, muchas de ilustración, ¿no? Siempre con la preocupación de que hay gente que entiende intelectualmente muy bien las cosas, pero luego cuando las lleva a la práctica parece que se desconecta. Entonces intentaba como ilustrar. Pero definitivamente sí, el libro me llevó por un camino muy distinto al que yo estaba pensando inicialmente. Y bueno, de ahí sale esta reflexión que empieza con el texto de Génesis 11:1-9, que voy a leer lentamente, que es el texto de la Torre de Babel, que desde la escuela, de manera resumida, le enseñaban a uno de esta forma. Por allá, unos tipos dijeron, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Dios vio que eso era como una cosa soberbia,
Entonces decide confundirles las lenguas, no logran terminar la torre y de ahí salieron los idiomas. Eso era lo que le contaban a uno en el colegio. Por supuesto, ya con la madurez, ya empiezan las interpretaciones más simbólicas del tema, simbólicas, metafóricas, moralistas incluso, pero si uno se pone a mirar, estaban casi en el mismo registro, en el registro de que era el orgullo humano, ¿no? Que Dios castigaba. Y estando en eso, entonces uno dice, pero bueno, ¿qué dice el texto? El texto dice que había unidad de lenguaje y que lograron hacer una gran obra y que Dios dice después, pero ¿cómo así? Ahora cuanto se propongan nada será imposible. Y entonces dice uno, ¿cómo así que este Dios amoroso que ama a la humanidad le va a desarmar el proyecto a una gente que logra ponerse de acuerdo para superar sus límites, ¿no? Ese es el origen de la reflexión. Voy a empezar con la lectura del texto. Dice, Génesis 11, 1, 9. Todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje y este es el comienzo de su obra. Ahora, nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Por supuesto, casi que cada palabra, cada frase del texto amerita una profundización. Yo me voy a detener solo en algunos puntos. El primero, todo el mundo tenía un mismo lenguaje, idénticas palabras. Entonces, esta aparente unidad lingüística, profundizándola un poco, ya desde la misma Biblia de Schockel, pues nos dice que esta es una traducción, ¿no? Para que la gente medio entienda, pero que en el texto original se refiere a la expresión todos tenían un mismo labio. Y el mismo labio no viene a ser otro que la voz del emperador, del déspota, la voz de quien ordena cobrar impuestos, ¿no? Entonces, la voz del poder dominante, del poder político. Y ya desde ahí, pues entonces el texto empieza a tomar otro cariz. ¿Por qué? Porque efectivamente el mismo lenguaje y las idénticas palabras, resumiéndolo muy sucintamente, es el lenguaje del pensamiento único, en términos de hoy en día, pero es el lenguaje de la ley, es el lenguaje de las normas, porque el mismo lenguaje y las idénticas palabras son las palabras que están codificadas en la norma. Y cuando no es la norma, mínimamente en los edictos de los reyes y emperadores. El siguiente dato clave, bueno, y por supuesto, si uno piensa en esto del mismo lenguaje y las idénticas palabras, de alguna forma le recuerda a uno el cuento del traje nuevo del emperador, ¿no? Donde todo el mundo, porque claro, la pregunta posterior es, ¿cómo fue que de una situación donde todo el mundo usaba las mismas palabras, luego sale la confusión de unas lenguas, ¿no? Y piensa uno en el cuento del traje nuevo del emperador, donde el emperador sale con su traje que solo veían los inteligentes y todo el mundo decía así, qué hermoso traje, hasta que por allá un niño dijo, el rey va en peloto, ¿no? Entonces es la conformidad, ¿sí?, lingüística
que impone el poder, lo que nos revela esta primera parte. La siguiente reflexión, me voy a saltar el tema de la Vega en el país de Senar, que nos refiere tal vez a elementos más históricos, para identificar allí lo que fue la emergencia de los imperios babilónico, asirio, neobabilónico y neoasirio. Y saltamos al tema de la fabricación de la torre. Dice, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así, el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Entre tantos autores que han analizado esto, me llama mucho la atención el calvinista, ¿no? Jacques Ellul, ¿no? Que analiza este tema en particular y nos dice cómo lo natural, el caso de la piedra, es sustituido por lo artificial, el ladrillo. Lo artificial y lo estandarizado, porque claro, usted va a construir algo con piedra, pues tiene que empezar piedra por piedra a ver cómo se acomoda una con otra para que encajen. Y hay un límite natural, tanto en las formas de las piedras como en la cantidad de piedras que puedes tener en determinado lugar. Y por el contrario, el ladrillo, al estandarizar, prácticamente no tiene límite en cuánto se puede producir y en cuánta altura puede alcanzar una construcción. Nos recuerda, este texto nos recuerda que es él también, quien nos habla de cómo esta soberbia constructora, sin límites, se contrasta con los textos, por ejemplo, donde se habla de la construcción del templo, ¿sí? Donde se prohibía el uso de este tipo de materiales, ¿no? Como el ladrillo, y solo se permitía el uso de la piedra, porque era lo dado por Dios, no una obra construida por humanos. Aquí nos tenemos que detener porque emerge un punto muy importante, y es la emergencia de la técnica. La técnica que lo primero que estandariza no son los ladrillos, sino el lenguaje. Entonces, de la estandarización técnica del lenguaje pasamos a la estandarización técnica de los materiales, ¿sí? Y esas dos cosas nos hacen pensar en un tercer elemento que con la construcción, y es la estandarización del trabajo humano. La posibilidad de esa construcción es la posibilidad de coordinar a un grupo humano sometido por el poder, por supuesto, sea el poder de los imperios antiguos o del capitalismo actual, para proponerse cualquier obra sin límites, como lo plantea aquí el texto bíblico. Hagamos acá un paréntesis sobre las advertencias, por ejemplo, que han hecho Carl Sagan, que ha hecho, ¿cómo se llamaba este premio Nobel de física? Es el de la teoría del Big Bang. Hawking. Stephen Hawking, ¿sí? Sí, que han advertido que este desarrollo técnico pues nos va a llevar a la destrucción como seres humanos, o a la subordinación de la humanidad a la técnica. Por el hecho de que la técnica se autonomiza, y ahora con el tema de la inteligencia artificial y lo que acaba de escribir también el Papa en su reciente encíclica, nos pone en una situación donde la técnica se impone por sí misma. Aquí tengo una citica que quiero leer, si la encuentro, de Lewis Mumford, en su libro El Pentágono del Poder, ¿no? Y él dice, el problema no es la técnica en sí mismo, ¿sí? Sino, no la encontré, pero bueno, la recuerdo, sino que en el proceso de desarrollo, aquello que se percibe como posible, como que podemos hacerlo, tiende a imponerse como lo bueno y lo necesario. Ese dato es muy importante, porque miren cómo coincide con la misma advertencia que hace Yahvé en el relato. Dice, ahora todo cuanto se proponga, nada les será imposible.
¿sí? Entonces, esa conexión entre la técnica y el nada imposible es el juicio verdadero que hace Yahvé sobre la construcción de la Torre de Babel y que obviamente nos remite al hecho de que no hay juicio ético que intermedie entre esta combinación del poder y la técnica frente al propio desarrollo humano. En el año, ¿qué sería? No recuerdo exacto, por allá, los 90, los 2000, un grupo de Estados Unidos, gubernamental, una agencia gubernamental de Estados Unidos, convoca a una serie de expertos para hablar de bionanotecnología. El informe es CTNBIC. Y la conclusión de ellos es simplemente lo que están planteando es de qué manera pueden desarrollar las capacidades tecnológicas para producir superhumanos. Y no tienen ninguna preocupación por consecuencias éticas, políticas que eso pueda traer. Y por supuesto, cuando uno piensa en eso, inmediatamente me acordaba de la película de los X-Men, que la conocen, la serie de varias películas, donde aparece el conflicto entre los mutantes y los humanos, ¿no? Y obviamente uno puede hacer la lectura de la película desde el lado de la inclusión, de la diversidad, pero también como una forma amable de meternos ideológicamente a que llevemos a aceptar la existencia de los transhumanos, ¿no? Y el discurso transhumanista detrás de eso. Es decir, nuevamente el tema de que lo que la técnica hace posible tiende a imponerse como lo necesario y lo bueno. Dejamos ahí el tema de la técnica, que eso da para otra conversación. Y vamos al siguiente aparte del texto. Entonces, después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Este es el núcleo de la conversación de la conferencia de hoy, está este párrafo. Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Primera cosa que noto ahí es que el texto no dice vamos a edificar, sino vamos a edificarnos. Entonces, hay una relación de implicación de los constructores con la obra, ¿sí? Donde a través de la obra también se construyen a sí mismos, pero también es una relación de propiedad, ¿no? Al construir la ciudad y la torre, crean una relación de propiedad con todo lo que la construcción conlleva. Entonces, la edifican para sí mismos. Podría uno traducirlo de otra forma. Vamos a edificar una ciudad y una torre para nosotros mismos, con la cúspide en los cielos. Esa es la primera nota que encuentro ahí. Y la segunda es hagámonos famosos por donde despergamos por toda la faz de la tierra. Y aquí viene la gran pregunta, pues que quieran hacerse famosos o hacerse un nombre, con toda la crítica que queramos hacer del poder, del ego, de la forma como cada quien quisiera entender el texto, es comprensible. Pero ¿por qué esa preocupación de por si nos desperdigamos? O sea, ¿de dónde sale ese temor? ¿No? Y entonces, aquí viene el núcleo de esto que quisiera leerles sobre eso. Entonces, me devuelvo un poquitico. Dice, la elección de la palabra edificarnos en lugar de simplemente edificar resulta significativa. Lo que se busca no es solo levantar una estructura, sino constituirse como un cuerpo colectivo dotado de identidad, unidad y permanencia. Y ojo con lo de permanencia, porque efectivamente si hablamos de pueblos que van andando de un lugar a otro, medio nómadas, y se establecen en un sitio, en Sennar,
ya vemos una primer marca de ese deseo de permanencia. La torre es un acto simbólico mediante el cual un grupo humano, se nombra a sí mismo, se reconoce como un nosotros y se afirma el porvenir. Y un compatriota de muchos de nuestros participantes hoy, Rodolfo y todas las personas argentinas, Ernesto Laclau, nos dice que, como advierte él, el pueblo no existe previamente a la acción política, sino como efecto de una articulación discursiva. Se construye cuando distintos elementos logran organizarse alrededor de una identidad común que los une. Es decir, cuando hay una intención política hace que un grupo o una multitud se reconozca como pueblo. Entonces, en ese sentido, edificarnos una ciudad y una torre puede leerse como un gesto de nominación fundacional. Entonces, en que los constructores no solo buscan edificar algo, sino edificarse a sí mismos como pueblo. Y entonces, en ese sentido, conceptos como ciudad, torre, nombre o fama, según la traducción bíblica que cada quien tenga, y nosotros operan aquí como lo que Laclau menciona, el concepto no es de él precisamente, pero él lo usa, el concepto de significantes vacíos. Es decir, uno puede decir, todos somos del pueblo, pero ¿qué significa para pueblo para cada uno de los integrantes de un grupo, de una comunidad, de una sociedad? Cada quien seguramente le da un significado distinto, pero todos se identifican alrededor del mismo concepto. Entonces, lo clave de estos, de un significante vacío, es que su eficacia no radica en el significado preciso que la palabra tiene, sino en la función articuladora. Y quiero que tengan muy presente esta función articuladora de los significantes vacíos para los ejemplos que vamos a poner más adelante, concretamente el del plebiscito por la paz. ¿Cómo se logra articular a medio país, ¿sí?, en torno a ciertos conceptos que nadie entendía, pero que todo el mundo compartía, ¿no?, para ponerse de acuerdo y oponerse al plebiscito de la paz en Colombia? Lo que le da forma a esa unidad es la lógica de la equivalencia, que la menciona Laclau, mediante la cual distintas necesidades y proyectos convergen en una empresa común, en este caso el proyecto de la Torre de Babel, no porque sean idénticos, sino porque encuentran un adversario implícito en qué. Entonces ahí viene la pregunta, por si nos dispersamos, ¿sí? En el por si nos olvidan, hagámonos famosos, crea una tensión y una necesidad y un miedo frente al olvido, frente al futuro, una ansiedad frente a ese futuro. Y es entonces ese adversario, ¿qué es? El desorden, el olvido, la dispersión o la muerte. Como adversarios que proyectan a toda la gente a unirse para superar a esos adversarios y a esos temores. Entonces, frente a esos límites, que son los límites reales de la vida humana, ¿no? O sea, es nuestra forma, es nuestra contingencia. La torre funciona como signo de cohesión, de sentido y de control. La nominación, el hagámonos un nombre, es aquí el punto culminante. Nombrarse es fijarse, darse una figura reconocible, una permanencia simbólica. Pero aquí viene una parte importante, listo. Hasta aquí, como decimos acá en Colombia y en mi tierra, Santander, esto sería carreta, ¿no? Porque pues la gente no funciona mucho a través de conceptos e ideas, sobre todo las masas no funcionan de esa forma. Entonces, ¿cómo hacen para que esta proyección de unidad, de un proyecto a futuro, o sea, ¿qué hace que la gente postergue el presente en función de un proyecto futuro? Y aquí es donde aparece el motivo de nuestra conferencia de hoy. Dice, hay que sostener todo esto con una investidura afectiva, ¿sí? Esa investidura afectiva viene del deseo de identidad, la necesidad de pertenencia y la voluntad de dejar huella. Entonces, no basta con hacer el proyecto técnico, sino que hace falta una carga emocional que movilice y mantenga unida la cadena equivalencial. Entonces, así en Babel, detrás de la intención se despliega una operación simbólica y política, fundar un pueblo y visiones.
un mismo lenguaje, idénticas palabras. No hay lugar para la diversidad de pensamiento. Ah, nuestro presidente se identifica, perdón. Sí, Argentina puede dar ejemplo. Sí. Nosotros en este momento con nuestro presidente podemos ya, esto lo identifica casi totalmente. En realidad estamos viviendo como sociedad y Estado. Pregúntenle a nuestro presidente que crea ese fundacional todo nuevo en Argentina, no existe identidad interior, como soberanía, como pertenencia y todo, nada. Entonces, la negación del conflicto, por ejemplo, ¿sí? El problema de hablar nosotros de lucha de clases, ¿sí? No es tanto que si es marxista o no es marxista, ¿no? Que si es comunista y que si el comunismo fracasó o no fracasó, sino porque en sí mismo la afirmación, ¿no? del conflicto se opone al proyecto que podríamos llamar igualitarios, ¿sí? Y niega también la constitución de los socios. Y ese elemento es muy importante. Podríamos verlo también más adelante de la, sí, tenemos tiempo, de los murales de las madres de Medellín por los asesinados y desaparecidos de la Esprera. Eso lo vamos a adelantar. Entonces, en ese sentido, la torre de ladrillo es, en este marco, la forma política que asume el dominio técnico. Un pueblo construido desde la estandarización, una comunidad edificada a imagen y semejanza del sistema que la produce. Entonces, profundicemos un poquito estos tres elementos del miedo, la pertenencia y la trascendencia. En primer lugar, el miedo se activa a partir de un temor compartido, que es la amenaza de la dispersión. No es solo una preocupación por el territorio, sino una angustia existencial frente a la pérdida de sentido y la disolución del vínculo común. Entonces, uno puede ver ahí los discursos de la unidad nacional, de la patria, ¿no? De cómo se habla de los valores tradicionales, ¿no? Que tienen ese significado de equivalencial, significantes vacíos, ¿no? Es una cuestión emocional, pero en la realidad, ¿cuánta gente se ha expresado, ¿no? ¿Qué significan todos esos valores y esos símbolos que se reivindican como parte de la identidad de un pueblo o de una nación? Entonces, ese miedo instala la urgencia, mantenerse unidos, evitar la fragmentación y afirmarse frente al riesgo de desaparecer. Igual lo que vamos a ver en los discursos de derecha, ¿no? Muy dominante. El tema de la patria, por ejemplo, tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Y nosotros, pues los que representamos proyectos progresistas de izquierda, revolucionarios, ¿no? Siempre vamos a ser señalados como disociadores, ¿no? Como gente que divide a la sociedad y fíjate cómo ahorita en las recientes elecciones decía la gente, tenemos mucho miedo, ¿sí? Del enfrentamiento que se va a dar, de la división, ¿no? ¿Cómo se atiza ese miedo a la división desde allí? La segunda necesidad, en segundo lugar, emerge la necesidad de pertenencia. Entonces, la acción colectiva desde esta perspectiva no responde a un mandato externo ni a un interés particular, sino que busca consolidar un nosotros que se proyecta en una obra compartida. Tal vez no requiere mucha explicación por los ejemplos que ya, como han señalado previamente, conocemos. Y finalmente, se manifiesta una voluntad de trascendencia. El impulso de nombrarse no persigue únicamente ser reconocidos, sino persistir más allá del tiempo y la fragilidad humana. Estas tres pulsiones, frente al miedo, por el vínculo y hacia el futuro, conforman el sustrato afectivo sobre el que se levanta el proyecto de Babel. Obviamente esta es una primera capa de interpretación, porque hagámonos famosos, como en el libro se plantea más adelante,
también va a hacer alusión, eso es una alusión a la sucesión de las dinastías de emperadores y reyes, ¿sí? Entonces, una torre que se levanta hasta el cielo también es las sucesiones infinitas, ¿no?, de la historia, o sea, un control sobre toda la historia ya está cerrada, ¿no?, ya está cumplida, y lo que tenemos que hacer es mantener lo que ya existe, ¿no? No se puede pensar en el cambio, no se puede pensar en que vengan otros a sustituirnos y a quitarnos el lugar que tenemos. Que eso lo plantean también muy claramente en el Antiedipo, Gilles Deleuze y Guattari, cuando analizan el régimen, el sistema despótico, ¿no?, cómo se reproduce y cómo captura el deseo. Es casi un calco de estos textos bíblicos que mencionamos, incluido también el de Samuel, el de los reyes. Analicemos esto, cómo se lleva en la práctica, ¿no? Entonces, hemos dicho miedo, pertenencia y trascendencia. El caso que les propongo escuchar en este momento es el triunfo del no en el plebiscito por la paz. Entonces, el 2 de octubre del 2016 se celebró en Colombia este plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Todo apuntaba a que iba a ganar el plebiscito el sí, a que iba a ser aprobado, ¿no? Pero al final se impuso el no con el 50,2% de los votos, en medio también de una alta abstención. Hay que aclarar, para quienes no están en el detalle de este acuerdo, que estas negociaciones duraron más de 4 años, eran como casi que 60 años de conflicto armado con esta guerrilla. Y además de eso, se buscaba una transformación institucional centrada en justicia, reparación y garantías de no repetición, y a través de un sistema de justicia transicional. Bueno, el hecho es que el resultado sorprende al país. Fuimos derrotados, gana el no, ¿sí? Y se abre un intenso debate sobre las emociones, los temores y las estrategias simbólicas que definieron la votación. Y obviamente este plebiscito visibilizó, intensificó y reconfiguró las polarizaciones preexistentes ya en el país entre extremas derechas, centros y izquierda, en torno a sentidos de nación, justicia y futuro en el país. Entonces, el triunfo del no evidencia con claridad cómo una identidad colectiva puede articularse a partir de una disposición emocional intensa activada estratégicamente en el campo político. Aquí lo que no sucedió fue que se pusieran a analizar técnicamente el acuerdo del Estado con las FARC. No, la campaña del no se centró en movilizar afectos como el miedo, la rabia, el rechazo y la frustración. El gerente de la campaña del no lo dijo de esta forma, está en el periódico El Espectador, en septiembre en octubre de 2016, dijo: estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca. Para que no conozcan el sentido de la palabra berraca, en Colombia es putada, molesta. Ese no en fuerza, en uso político y en herramienta de nominación colectiva. 3 componentes objetivos fueron clave. Primero, hablaba la campaña del no. En toda del orden moral y social se fundó la idea, el acuerdo equivalía a entregarle el país a las FARC, normalizando la impunidad, debilitando al Estado y premiando a quienes habían ejercido la violencia. Entonces, primer componente de miedo es: le vamos a entregar el país a las FARC. Y obviamente toda la carga simbólica de memoria histórica reciente del tema de las FARC, con los secuestros, las pescas milagrosas, etcétera, pues activa fácilmente ese miedo. Segundo, la necesidad de pertenencia, ¿cómo se activa? Mediante una narrativa en defensa de lo propio frente a una amenaza que es difusa. Y me explico.
Se apela ¿a qué? A la defensa de la familia, los niños y los valores cristianos como si estuvieran bajo amenaza, construyendo un sentido de identidad cultural y espiritual en resistencia. Cualquiera que solo lea este párrafo dice, pero ¿qué tenía que ver la defensa de la familia, los niños y los valores cristianos con un acuerdo de paz? ¿Dónde está la vuelta? Bueno, el acuerdo de paz hablaba de los impactos diferenciados de la violencia en distintas poblaciones, ¿sí? Y por tanto, los impactos de género, ¿no? Y la necesidad de reparación integral a mujeres, a población LGTBI, por ejemplo. Entonces, ¿qué articuló la campaña? Como la palabra género estaba ahí, ¿sí? La palabra LGTBI estaba ahí en el acuerdo, solo así, y estrictamente sobre lo que estoy mencionando, y como la gente obviamente no se iba a leer los acuerdos, entonces lo que dijeron era que en las escuelas, ¿no? Iban a formar a los niños en valores para difundir el homosexualismo. Incluso llegaron a hablar de un rayo homosexualizador, caricaturescamente, pero le llega el mensaje a la gente a través de este tipo de figuras. Y entonces las iglesias, incluida la Iglesia Católica, pues obviamente, no digamos los obispos, por supuesto no, pero muchos sacerdotes, por supuesto que sí. Amplificaron este tipo de mensajes en la iglesia. Y entonces el sentido de pertenencia, nos van a robar nuestra identidad, nos van a robar lo que somos, ¿sí? Nos van a volver otra cosa. Y finalmente, la trascendencia, la voluntad de dejar huella. Votar no fue presentado como un acto histórico, una forma de corregir el rumbo del país y defender el legado de quienes se sentían excluidos de la mesa de negociación del acuerdo de paz. Entonces, ¿cómo logran eso? Pues algunos sectores, bueno, la extrema derecha, por supuesto, crea la narrativa de que están excluyendo de la mesa, ¿sí?, a una parte del país, lo cual es falso, porque la mesa estuvo abierta a todos los sectores sociales. Ellos se excluyeron de esa mesa, ¿sí?, aduciendo las razones que anteriormente mencionamos, ¿no? Y por supuesto, con eso crean el precedente para poder hacer esto. Incluso los ataques ni siquiera se dirigen a las FARC, curiosamente. Se dirigen es al presidente Santos, ¿no? A quien presentan como el corrupto, el presidente que traicionó a Uribe, porque sí, para un poco de contexto, Santos fue elegido presidente y luego reelegido. En su primera elección fue la carta que le quedó a Uribe para continuar con su partido gobernando, ¿sí? Pero luego, para la reelección, se rompen cobijas porque Santos va a promover el acuerdo de paz, por supuesto, y por otros factores de mayor fondo tal vez. Y entonces Santos es el traidor, ¿no?, el corrupto de Odebrecht, etcétera, etcétera. Y entonces, al rechazar el acuerdo de paz, que parece que no sirve para nada, ¿sí?, lo que estamos haciendo es castigando a Santos y gracias a eso, a esa derrota, se va a poder corregir el rumbo del país. Esa es lo que se vende ahí. Ya les conté lo del acuerdo, lo del tema de género, ¿no? De cómo este acuerdo presuntamente iba a imponer valores antinaturales o contrarios a la familia. Y cómo entonces buscaba dibujar roles tradicionales de género o, esto sí se dijo, adoctrinar a los niños en las escuelas. Entonces, todo esto que decimos del significante vacío, porque efectivamente ese no era el significado de conceptos como género en los acuerdos, ¿sí?, sino solo la palabra, y los temores de distintos grupos sociales se van proyectando sobre esos conceptos, ¿no? Yo recientemente, a raíz de nuestra derrota o robo de las elecciones, como queramos leerlo, mucha gente que vota a favor del candidato de la derecha en las redes nos dice, es que teníamos miedo. Que si ese miedo era infundado o era real, no entro yo en esa discusión. Y lo que uno ve es cómo el miedo no era miedo, sino es un significante vacío. Es decir, un concepto que sirve como coartada
para justificar lo que es impresentable de las distintas posiciones que tienen muchos votantes, ¿sí? Que son la homofobia, unos, otros son racistas, ¿no? Y entre los racistas hay dos tipos, los que odian los negros, los que odian los indígenas, la gente que es aporofóbica. Y en última instancia es cómo cada quien siente afectada su propia burbuja de privilegio, ¿no? Pero como no van a decir que eso es lo que les afecta, hablan de un miedo que ellos mismos alimentan y que las campañas políticas les dan los argumentos para que lo alimenten, ¿sí? Entonces también es este tema del miedo que realmente si uno se sienta con la gente dice, oye, aquí no hay ningún miedo. Esto es un cuento, que es un discurso que legitima una postura, el del miedo, pero no es miedo real, ¿sí? ¿Y se prueba cómo? Pues que en las zonas donde están los grupos armados tienen mayor presencia en 600 municipios del país, en 300 de ellos gana la izquierda y en 300 de ellos gana la derecha. No vengan a decir, si fuera miedo, pues hubiera dominado la izquierda seguramente en aquellos otros municipios. Entonces, la campaña permite canalizar múltiples miedos y rechazos culturales, unificando bajo una misma bandera a sectores que realmente eran muy diversos y que incluso sectores que estaban a favor de la paz. Entonces, así la campaña no fue solo un voto contra el acuerdo, sino una afirmación simbólica de una identidad colectiva construida alrededor del resentimiento, la exclusión y la defensa de un orden percibido como amenazado, ¿sí? Y como en Babel, el proyecto se sostuvo no por su coherencia técnica, sino por la potencia emocional de su narrativa fundacional, como decías, bueno, no olvide el nombre, que lo que decía María Isabel, ¿sí? Construir un nosotros amenazado, cohesionado por el miedo y proyectado hacia un acto decisivo, ¿no? Entonces, en términos generales, ahí vemos cómo emerge esta trinidad afectiva. Vamos a hacer aquí una pausa para que pudiéramos conversar y si después tenemos tiempo podemos profundizar en un siguiente tema, si les parece. Para comentarios. Bueno, Jota, qué pena, yo estoy desde el celular y no encuentro esa mano. Buenas noches con todos. Soy Sandra y no me puedo dejar ver porque siento vergüenza. Ya estoy en la cama y en mi región es muy frío, Las Lajas, Nariño. Estamos casi que a 4 grados de frío. Bueno, no, perdona, no encontramos tu voz, hace frío allá, pero aquí, no encontramos tu mano, hace frío allá, pero ya se sintió la calidez de tu voz. Entonces. Muchas gracias. No, me he quedado pensando sobre este texto de Génesis de la construcción de la Torre de Babel. Y también he querido, se me vino a mi mente una comparación con lo que estamos viviendo actualmente acá en Colombia y que se percibe, se siente, es el fascismo. Claro que son dos épocas muy diferentes, ¿no? El fascismo que nace con Benito allá en Italia en el siglo XIX prácticamente, y lo de la Torre de Babel que estamos hablando de 2500 años atrás. Pero es que esos dos acontecimientos, el de la Torre de Babel y lo que estamos experimentando hoy en Latinoamérica, no solo en Colombia, es algo muy semejante, porque es que lo que hicieron los del Antiguo Testamento, este pueblo que nos habla el Génesis, de la antigua Babilonia, de construir una torre que a propósito no es un acontecimiento histórico, sino es algo, un relato casi que simbólico, teniendo en cuenta que en la antigüedad
allá en la antigua Babilonia se construían las torres, pero en sí, en lo que se busca dar a entender una interpretación simbológica es esa concentración de poder. Y esa búsqueda de esa unidad y de crear un sentido de pertenencia en torno a una torre, como buscando o demostrar ante los demás que son un pueblo que con un dominio, con un poder que es único de ellos. De ahí la unidad de la lengua, ¿no? Que todos los que hablaban una misma lengua fueron los que construyeron la Torre de Babel, crearon su identidad propia y su nombre propio, su prestigio, su poder, su fama, que es lo mismo que estamos viendo hoy acá en Colombia en torno a la extrema derecha representada por este señor Abelardo, porque todo lo que suene pensamiento de oposición, pues él lo ha manifestado abiertamente, que hay que extirpar, hay que matar, hay que acabar, el uso de la... Entonces, yo quiero concluir de que esa interpretación simbológica de esa torre de Babel, en la antigua Babilonia, es muy parecido a lo que estamos viviendo y es casi que semejante, pero acá ya con una acentuación heredada del fascismo. Y esto se tiene que acabar, porque es que hay mucha amenaza para quien piensa diferente. Ahorita estaba viendo nomás en el Facebook cómo alguien escribía en la página de la diócesis de Pasto, de acá de la región de Nariño. Hay mucho cura de la teología de la liberación en Nariño y eso no está bien, pone un señor. O sea, ¿cómo ven al que piensa diferente como algo malo? Y en eso sí toca pedirle a mi Dios nos ayude, porque la verdad esto es muy crítico. Quería hacer esa comparación. Muchas gracias. Yo una preguntita. Si puede escribir, Sandra, en la página de Facebook de la Diócesis de Mariño para encontrarla en Facebook. ¿O cómo la encontramos? Eso nada más. Es que se me cortó la llamada. ¿Me preguntaban algo? ¿Perdón? En Facebook, Sandra, ¿cómo lo encontrás a la Diócesis de Mariño? ¿Dijiste? Ya miro, ya vuelvo a entrar porque ahí tengo unos me gusta. Espérenme un Me haces ratito. una captura y me la mandás al WhatsApp. Vale. Ya, listo. Listo. Nada más que eso era lo mío. Sí, sí. Yo ya lo dije, mira, mientras el disertante hablaba, se me iba a mi mente a toda la realidad de nuestra sociopolítica argentina. Y lo voy a desmenuzar bien al tema, porque acá, aunque parezca que no, miedo atado por doquier, con cierre de fábricas, de necesidades, de salud, de alimentos, porque las cierres de fábricas son trabajo a mano de obra que no pueden producir, no hay dinero para ingresar, así que el miedo se está haciendo cada vez más amplio, más extensivo.
la pertenencia nos quieren borrar de todo del mapa. Les queda la tierra nada más. Nosotros como pueblo, los rebeldes, ya hay listas que tienen en páginas negras para ir marcando a todos los opositores que tengan algún peso de liderazgo en la sociedad. Y la otra, la trascendencia la quieren solamente para ellos, pero no hay, me encantó eso que dijo, no hay un medio ético entre el desarrollo de la técnica que ellos imponen, la extranjerización de nuestros recursos naturales, no hay un diálogo ético para nada entre el poder, la técnica que quieren imponer y entre el otro valor que es el desarrollo de la trascendencia como identidad. Y esa mezcla, además, yo lo digo en los sociopolíticos porque parece pintado el cuadro, y además también en los mismos ámbitos eclesiales. Fíjate lo que decía la hermana recién. Esa pluralidad cultural de ideas en todos lados se van cerrando. Y somos malos o buenos, derechas o zurdos, liberadores o no, teología de liberación, teología de derecha. Y yo creo que a la larga eso se va haciendo cada vez, como dice, el significante vacío. Porque llega un punto que nosotros podemos pensar y a lo mejor tratamos al menos, pero hay gente que no entiende nada y no sabe dónde está parada. Y el cambio que tanto se dijo acá, que me leí el cambio, qué sé yo, el cambio la gente decía, quiero un cambio. Ahora le preguntaba por qué nadie te fundamentaba, la mayoría. Y en ese caos ellos siguen penetrando en la historia de los pueblos y siguen haciendo esa torre colectiva que llegue hasta el cielo, pero donde realmente el pueblo siempre tiene que ser dominado. Las masas siempre son amorfas para ellos. Y las masas, como tienen que comer, beber y tener un techo, siguen sin poder reclamar sus propios derechos universales, que es el derecho al bienestar común, la salud, la vivienda como propiedad, bueno, y el derecho al trabajo para producir sus bienes. ¿Y qué nos ha servido tanto estudio, tanto andar en el tiempo esta civilización? Yo hoy me pregunto, ¿de qué civilización estamos hablando? Bueno, nada más. Ya está. Sí, yo creo que hay que profundizar básicamente los tres conceptos que plantea Jesús son sumamente importantes para radicalizar en lo personal y en lo comunitario. Yo creo que Jesús ha dado una gran clave ahí de desarrollo, de reflexión crítica, que nos hace falta mucho a todos. Es muy, muy, muy bueno. Esto se suma mucho y qué bien, Jesús, porque la verdad que hiciste has trascendido los temas que vimos cuando hablamos de memoria, ¿no? Esto se pliega perfectamente a la idea de memoria que dio también Sandra y Mario. Sí, la verdad que el miedo es una construcción muy, muy interesante, muy profunda y que genera cultura. Ese es el problema. Entonces después tenés que desculturizar eso. Entonces, por ejemplo, el pueblo argentino aún tiene encarnado el miedo de los militares. Aún lo tiene. Y por ejemplo, donde yo vivo, que es un pueblito de 1.300 habitantes, de 13.000 habitantes, imagínense, chiquito. Yo estaba pensando mientras hablaba Jesús en Tilizarao, donde estoy viviendo, en donde estoy compartiendo algunas construcciones por el tema del suicidio. Y cómo se da
la desunión del pueblo, ¿no? Desde esas categorías que plantea Jesús. O sea, está el problema del suicidio, está el flagelo. Nosotros vivimos acá pendientes en qué momento aparece un suicida nuevo. Así estamos en nuestro pueblo. Hace una semana y media tuvimos un problema, hace muy poco. Entonces se quiere generar una mesa, ¿no es cierto? Una mesa interdisciplinaria, intersocial, para trabajar entre todos. Y resulta que está el miedo a perder la identidad que se ha generado desde el poder en el pueblo. Entonces, fíjense en esto un poco tal vez es particular a lo que decía María Isabel respecto a lo nacional. Cómo a partir de un encerrón identitario, que está bueno que el pueblo tenga una identidad, el problema es que el pueblo ha generado una identidad desde un ángulo y entonces los demás sectores no pueden ingresar. No podemos generar unidad social. Es increíble. Yo anoche estuve en esa reunión y es increíble cómo es casi imposible unir, por ejemplo, al Honorable Consejo Deliberante, o sea, el Poder Legislativo, con el Ejecutivo, para hablar de suicidio. O sea, imagínense en esto. No podemos lograr unir a la parte de salud para el tema de salud mental. No podemos unirlo. Los colegios están por otro lado, que son todas comunidades educativas, que eso es fundamental. Y entonces vemos que porque hay un sector que defiende la identidad de Tilizarado, pero desde una postura ideológica. Entonces se genera un encerrón y se genera por otro lado el miedo a perder esa identidad, ¿no? Entonces, ¿qué daño hace este tema del miedo? ¿Qué daño hace este tema de la identificación ideológica? ¿Y cómo La no te... pertenencia. Es terrible, la verdad, que es interesantísimo el diagnóstico de estos temas. Vengan, Oigan. miren, yo quiero compartirles algo que en realidad es muy preocupante. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica, con los jerarcas? Porque yo vuelvo a notar lo mismo que pasó con el Papa Francisco, lo mismo se está viviendo con León, especialmente ese sector diocesano. Mientras León está por las causas sociales, hace su oración, lucha, visita a los pueblos, desafía, cuestiona, grandes encontrones con Trump. Sin embargo, en las pequeñas parroquias, en los pequeños lugares, vemos a una iglesia aliada con una extrema derecha que prácticamente ha tenido esclavizada por décadas a nuestra patria colombiana, por ejemplo. Entonces, yo he entrado en un lapso de cuestionarme y de pensar qué pasa con este sector de la Iglesia Católica. O sea, ¿dependen o no dependen del Vaticano? Porque es que yo no puedo estar como rueda suelta caminando sin tener en cuenta digamos que los lineamientos o las propuestas de mi autoridad suprema. Eso es algo muy incoherente. Mire, por ejemplo, acá a mi pueblo vino este señor Abelardo y le abrieron las puertas del templo, se pusieron las investiduras, rezaron un rosario transmitido por todos los canales radiales y televisivos pertenecientes a esta diócesis. Pero cuando se murió Francisco no dieron una misa, no congregaron al pueblo. Ha muerto la autoridad suprema, hay que darlo a conocer al pueblo. Repique de campanas. No hubo nada, pero para un personaje de estos hubo todo. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia, con estos jerarcas? ¿Por qué están caminando como ruedas sueltas?
¿Por qué apoyan proyectos políticos que van en contra de la dignidad del ser humano en todos los sentidos? Apoyan el fascismo. Abelardo, su proyecto político es con base a un fascismo. Lo que estamos viendo de la Torre de Babel se repite hoy. Están Esto es muy vigentes. cuestionante y tenemos que orar muchísimo. Francamente, da dolor. Ahí está lo que... Sí, ahí está la situación de negación del conflicto que dice recién el disertante, porque ahí el miedo es a perder el status quo. Ahí pasa por otra variable ya, que si se quiere es más necia, porque están tan instalados en su status quo que el pueblo para ellos, yo veo hasta en muchos sacerdotes que están en iglesias nacionales, en todo lado el humano parece que nos cuesta decir, porque nos llenamos de Jesús, de sus oraciones, pero del dicho al hecho, como dicen en mi pago, hay mucho trecho. Y nos está pasando en todo, porque a la larga está diciendo, como me encantó el término de ruedas sueltas, es así, porque dejar lo instituido de status quo en función del bienestar, pero un bienestar de riqueza, que de otra forma creo que nunca la habrían tenido, ese es el desafío que le pasa a toda esa jerarquía. Y también le pasa mucho que no tenemos nada y nos creemos que somos, no sé, el sumo porque estamos con una investidura sacerdotal. Y no es tan así todo. Ahí está lo que sería la conversión, y una conversión tanto individual, personal, como colectiva, como grupo eclesial. Pero como decía, las variables nunca se pueden juntar, porque lo que decía Rodolfo de ese pueblo chiquito, ahí están todos los intereses creados por el estatus que se dan. Y no están en instituciones, pero hoy llegar al poder es entrar en la torta de la política. Entonces, ¿de qué valores podemos hablar? ¿De qué cambios éticos podemos? El desarrollo de la técnica, en el proceso de su desarrollo, ese diálogo no ético que no existe, también en este caso, en esa cadena del proceso de sociedad política, porque nosotros es lo que rige, siguen los mismos intereses de una cadena de intereses creados y de no perder el Estado, porque no existe ningún proceso de valor ético, es así de claro. Si no, por su fruto los conoceréis, dice el Evangelio. Y miren qué fruto de sociedad estamos teniendo, por ejemplo, en Argentina en general, y como le pasa a Colombia, como le está pasando a la lucha a Bolivia. Me encantó lo que dijo esto de las razas, que son fóbicos tanto a lo auténtico o originariamente válido, como es el rechazo de la raza negra a las etnias originarias, etcétera, etcétera. Muy interesante el planteo, lo felicito por la charla al profesor Jesús. Nada más. Sí, estaba pensando con lo que nos planteaba de esta campaña, pero es que miren, el tema, por ejemplo, aquí muy sintéticamente, la campaña de Abelardo y esta Trinidad afectiva, ¿no? Entonces, el miedo se organiza alrededor de amenazas que son absolutas: comunismo, Venezuela, Cuba, expropiación, pérdida de libertad, destrucción de la familia, persecución a la fe, inseguridad, caos, ¿no? El mismo rintintín, ¿no? Que ya no lo sabemos de memoria. Pero entonces, al convertir al adversario político en peligro existencial, ¿y cómo demuestran que eso sí es cierto? Demuestran, entre comillas, ¿no? Demuestran que eso es cierto porque la política de la paz total no da resultados. Entonces, como no da resultados, dice, esta política de paz total ha sido para fortalecer a las disidencias y al ELN, el grupo guerrillero, ¿no?
Entonces, es blanco o negro y no se ve que, por ejemplo, lo que no miran es que se redujeron significativamente el número de asesinatos tanto de civiles como de miembros de las Fuerzas Armadas. Pero claro, aquí lo que dicen es cómo que no, que se redujeron los asesinatos si hubo más masacres. Ah, claro, pero que como una masacre legalmente en Colombia son 3 personas que maten al tiempo, entonces no importa si la masacre era de 3 o como las del pasado que eran de 10, 20 o 50. Entonces sí, el número de masacres es la misma, pero el número de muertos no, ¿no? Claro. Entonces juegan con esto, ¿no? Y la gente pues nunca se toma el trabajo de verificar cifras ni nada. Y de ahí viene entonces la respuesta a la salida autoritaria. La pertenencia, ¿no? Ya aclaramos el miedo. Entonces, mediante una identidad cerrada, símbolos como firmes por la patria, ¿no? Y entonces uno los saludaba a cualquier amigo y le saludaba por WhatsApp firmes por la patria. Crearon una identidad en torno a ese símbolo, ¿no? Que es un símbolo reivindicativo, ¿no? Ese desplazamiento de 4 años donde se quedaron sin narrativa, ¿no? Frente a los mal que bien logros del gobierno del cambio, ¿sí? Porque puede decirse lo que quiera, ¿no? Pero no tenían argumentos para discutir ahí. Entonces, vuelve otra vez el tema entonces son los firmes, los valientes, los patriotas, los que no se dejan engañar, la gente de bien, y esta palabra, la manada. Entonces, es el tigre, ¿sí? Y los seguidores del tigre son la manada. Entonces ya el apoyo político no es solo adhesión al candidato, es la pertenencia a un nosotros que se creen moralmente superior. Y ahí, ojo, porque a mí me preguntó alguien en un grupo del pacto histórico, decía, bueno, pero nosotros cómo nos definimos, y yo le dije, era un grupo pequeño y de análisis, por supuesto, dije, mira, si a mí me preguntas, yo creo que el 80% de la población colombiana tiene una mentalidad de derecha, ¿sí? Porque una cosa es que votan por la izquierda porque, claro, se identifican socialmente con algunas banderas, pero tú le vas a preguntar a cada individuo cosas como estas. ¿Tú crees que las personas merecen un mayor bienestar gracias a su esfuerzo? ¿Y qué te van a responder? Que sí. Bueno, ahí está escondida la idea de meritocracia. ¿Sí? Nadie va a ponerse a analizar que si las condiciones de equidad son distintas del uno al otro y cada quien construye una narrativa de logro y de superación, ¿sí? Que es muy rica para alimentar el ego, pero que obvia las condiciones reales en que esa persona surgió adelante. Entonces, la mayoría de la gente cree en la meritocracia, por ejemplo, y eso es una idea de derecha, totalmente. Entonces, tenemos ahí eso. Y finalmente, el tema de trascendencia, pues la misma consigna, ¿no? La patria milagro. Vamos a obtener la patria milagro. Y entonces este tipo que había declarado cuando no era candidato que era ateo, que no creía en Dios, ¿sí? De la noche a la mañana lo bendicen curas, lo bendicen pastores y carga como el personaje de la momia que cargaba todas las cadenas de todas las religiones, ¿no? A ver cuál de esas lo salvaba. Entonces, el miedo es, nos van a quitar el país. Pertenencia, nosotros somos los que todavía podemos salvarlo. Trascendencia, esta lucha tiene un sentido superior. Patria, fe, familia y libertad. ¿No? Ahí está esa. Y esos eran los argumentos de la gente que seguía a Abelardo. No es nada, no es más, en síntesis. No sé si habría otra inquietud, o si no quisiera hacer un comentario adicional que ya es de otro tipo. Bueno, continúo entonces. ¿Cuál es el conflicto en términos, podríamos llamar teológicos, ¿no? Si se quiere, entre Yahvé y el proyecto? Y entonces, ¿cómo lo vamos a identificar ese conflicto? Pues a través de la acción que Yahvé emprende. Yahvé no destruye la torre queda intacta. Confunde las lenguas. Entonces uno dice, el conflicto está en el lenguaje. En la primera frase del
del texto, ¿no? Tenían un mismo lenguaje e idénticas palabras. Y entonces eso nos trae a un tema, y es que, claro, ya Babel trata el lenguaje como algo acabado, como algo cerrado, ¿sí? Como algo que ya está decidido, definido, que ya no tiene más significados. Y lo que sucede es que el lenguaje siempre tiene un significado inacabado, ¿no? Nunca termina de cerrarse. Y esa es la posibilidad, esa es la grieta por donde se abren los procesos también de liberación, ¿no? La posibilidad de que siempre el significado nos va a trascender. La posibilidad de que siempre estamos en permanente construcción del significado de las cosas, del significado de la relación, de los vínculos. Y aquí quiero citar a Giorgio Agamben, ¿no? Cuando nos dice, el sentido de la revelación es que el hombre puede revelar lo existente a través del lenguaje, pero no puede revelar el lenguaje mismo. En otras palabras, el hombre ve al mundo a través del lenguaje, pero no ve el lenguaje. Esta invisibilidad del relevante en aquello que él revela es la palabra de Dios, es la revelación. Entonces, cuando Babel reduce el lenguaje a mera tecnología para controlar y a tecnología controlable, se silencia esa pura voz insignificante del lenguaje. Es decir, antes de que uno pronuncie cualquier palabra, existe la voz, ¿no? Incluso yo podría hablar de manera metafórica de la Trinidad, ¿sí? Como la relación que va, la procesión que va de la voz a la palabra y de la palabra al diálogo, ¿no? Entonces, la palabra procede de la voz, ¿no? Y el diálogo procede de la palabra, pero todos se dan al tiempo, porque no existe diálogo sin palabra y no existe palabra sin voz, ¿no? Pero la voz es la forma de manifestación inicial del humano, del niño que llora o la niña que llora cuando nace, ¿sí? Lo primero que emite su voz, cuando aún no ha articulado ninguna palabra. Entonces, en esa línea, ¿no? Para un cristiano, por ejemplo, no podría pasar desapercibido este carácter del lenguaje y su carga liberadora. Y pongo aquí una cita que es de Deuteronomio 4:12, dice, Yahvé os habló de en medio del fuego. Vosotros oíais rumor de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino solo una voz, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que más allá de un lenguaje y de unas palabras que pueden ser controladas mediante una tecnología comunicacional, existe la voz que es la enunciación de cada individuo, de cada persona, ¿sí? De su propia identidad, de su propio ser, y que ninguna tecnología lo puede controlar. Esa es la posibilidad de liberación. Si eso no es así, estamos perdidos totalmente. Si cada quien no puede enunciarse a sí mismo y no puede enunciar el mundo. Y aquí me trae aquí a la memoria a el dramaturgo, creo que era dramaturgo, Mikhail Bakhtin, ruso. Un ruso alcanzó a estar en la época de Stalin, allá lo degradaron, no lo mandaron para Siberia, pero sí no le dejaron dar clases en las universidades donde estaba inicialmente y fue restaurado después de la muerte de Stalin. Y él habla de la heteroglosia, la posibilidad de la diversidad del lenguaje, ¿sí? Y entonces una palabra que también usaba casualmente, ¿no? Una forma que nominaba también Francisco, cuando decía que el poder dominante era centrípeto, ¿sí? Y las fuerzas de liberación son centrífugas, van hacia afuera, ¿sí? Bueno, entonces también en el mismo sentido se refiere Bakhtin, ¿no? Un lenguaje que va hacia el centro, hacia adentro, que es el lenguaje dominante, y el lenguaje subordinado, ¿no? Que es el que subyace en las capas subalternas de la sociedad, que va en distintas direcciones. Entonces, claro, la pregunta es, entonces, ¿de dónde salieron todas estas lenguas? Pues ya estaban ahí, ¿sí?
ya estaban ahí escondidas y esas voces emergen, ¿no?, cuando se cae la estructura del poder dominante, ¿no? Y como esas voces simplemente decían que sí mientras el poder se sostenía, ¿no?, luego ya no podían coordinarse para continuar la obra y la ciudad fue abandonada. Esto, que suena un poco muy sintético y apretado, se puede entender mejor cuando analizamos el tema de las cuchas tienes razón, que es mi última parte de la exposición de hoy. Que a principios de la década de 2000, en la Comuna 13, allá de la ciudad de J. Mario, Medellín, era un territorio marcado por la fuerte presencia y la disputa. Hay un micrófono abierto, seré yo acá que tengo un ruido, perdón. Marcado por la disputa violencia entre milicias guerrilleras, grupos paramilitares y fuerzas estatales. En este escenario se despliega, año 2000, en Colombia, la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe, que intensificó la ofensiva militar contra las guerrillas en todo el país, incluyendo zonas urbanas clave. En este contexto se inició en octubre de 2002 la Operación Orión, considerada la mayor intervención militar urbana del conflicto colombiano, donde hay un despliegue masivo del ejército, policía, organismos de seguridad, con el objetivo oficial de expulsar a las milicias guerrilleras. Sin embargo, la intervención estuvo rodeada de denuncias y testimonios posteriores sobre una presunta colaboración entre sectores de la fuerza pública y grupos paramilitares, y sobre las consecuencias para la población civil, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas, desplazamientos y un número alarmante de desapariciones forzadas. Sitios como La Escombrera, que es un vertedero de escombros y basuras en una loma allá de Medellín, fueron señalados por la comunidad y las víctimas como lugares de inhumación clandestina vinculados a estos hechos. Aunque la operación significó un revés militar para las guerrillas, el control territorial fue consolidado poco después por grupos paramilitares, perpetuando las violaciones a los derechos humanos en la comuna y en Medellín en general. Como consecuencia directa de estas desapariciones forzadas y ante la continuidad de la violencia paramilitar, las madres de la Comuna 13, las cuchas, en Medellín por cariño a las mamás, los hijos les dicen las cuchas, emprendieron una búsqueda de 2 décadas, creo, poco más de 2 décadas por sus hijos. Todavía sigue esa búsqueda. En el marco de esta lucha, entonces, y de esas denuncias que largamente se desestimaron, ¿no?, porque decía, eso son mentiras, sobre la existencia de estos cadáveres en La Escombrera, es donde se origina y cobra sentido la consigna "las cuchas tienen razón", ¿no? Es decir, las cuchas dicen hay desaparecidos, el gobierno, las autoridades desestiman, eso es cierto, pero sucede que en diciembre de 2024 se encuentran restos óseos de 2 personas en La Escombrera. Y entonces las organizaciones sociales, grupos artísticos en Medellín pintan murales con esa frase, que luego se replicaron en otras ciudades. Posteriormente, el alcalde de Medellín, de derecha, que viene de heredero de estos sectores políticos asociados relacionados con el narcotráfico, Federico Gutiérrez, ordenó borrar al menos uno de estos murales, acción que generó una fuerte controversia pública sobre la memoria histórica, la censura y la libertad de expresión. Esta relación entre la búsqueda en La Escombrera y la consigna de "las cuchas tienen razón" ilustra vivamente la dinámica de la lucha de voces en clave de resistencia y emergencia de lo invisible. Durante años, la versión oficial, el silencio sobre las desapariciones, intentó controlar lo visible y lo decible respecto a la Comuna 13, funcionando como una voz única que pretendía cerrar la historia. La búsqueda incansable y las denuncias de las cuchas representaron una forma tenaz de resistencia contra el relato dominante, manteniendo viva una verdad subterránea. La parte importante, ya que se ha hablado aquí sobre la memoria, de mantener vivo este relato de manera subterránea cuando aún no puede emerger a lo visible. Y luego, entonces, cuando se hacen los hallazgos de la JEP, entonces ese relato que estaba ahí escondido, oculto, sale a la superficie. Y al salir a la superficie, confronta la versión oficial, ¿no? Invierte esa jerarquía de lo visible y pone en el centro del debate público la palabra de quienes fueron ignoradas y señala la insuficiencia y falsedad del relato que antes ocupaba todo el espacio. Entonces, ese graffiti como expresión popular desde abajo se convierte en herramienta de esa emergencia.
Entonces, la difusión de esa consigna, de las escuchas tienen razón, a otras ciudades, más allá de ser un gesto solidario, demuestra esa fuerza centrífuga de las voces subalternas, de las voces subordinadas, largamente, contra el silenciamiento, lo cual evidencia que el lenguaje es siempre contestable y puede ser reapropiado por voces emergentes desde abajo. ¿Cuál viene a ser después la reacción de la alcaldía? ¿No? Dice, para borrar los grafitis. Entonces, entran en discusiones sobre que el grafiti ensucia la ciudad, ¿no? Que tienen que sentarse en mesas institucionales para acordar dónde hacerlos, cuando la verdad es que precisamente se hace de esa forma porque durante años estas voces no fueron consideradas ni tenidas en cuenta. Entonces, ¿por qué ahora sí las van a tener en cuenta, ¿no? Para sus negociaciones estéticas y políticas, ¿no? Entonces, este argumento y hablan de que entonces están utilizando la memoria para la politización y la incitación al odio, ¿no? Dicen, sí, estamos de acuerdo con ese mensaje, pero no estamos de acuerdo que lo hagan de esta manera. Entonces, nuevamente una forma de intentar controlar la expresión popular a través de canales institucionales. Entonces, la reacción, la forma de mantener viva esa memoria es precisamente no articulándolo dentro de los canales institucionales, ¿sí? Y haciendo los grafitis donde se le da la gana el movimiento social, no donde la alcaldía diga. Porque claro, esa es la forma de intentar absorber el mensaje despojándolo de su fuerza contestataria y de su raíz popular. La confusión del poder, aquí viene la confusión de las lenguas, del poder dominante se manifiesta en sus contradicciones discursivas, que son múltiples, desarticuladas, y la alternancia de sus justificaciones. Entonces, un día dicen una cosa, cuando se les responde eso, ¿sí? Luego tienen que salir a decir otra, ¿no? Esa es la confusión de las lenguas que vemos ahí. Y finalmente, no tienen una gran dificultad para trazar límites coherentes y fallan en ese intento de apropiarse y neutralizar una verdad que lo interpela directamente. Entonces, demostrando de esta manera la fragilidad de los relatos impuestos frente a la persistencia de la memoria encarnada. Entonces, este tema de las escuchas tiene razón, de alguna manera nos permite ilustrar en el tiempo actual y en el caso de Colombia, cómo es que se produce esta confusión de las lenguas cuando las voces que han estado largamente silenciadas finalmente pueden emerger y desarticulan y confunden los relatos que oficialmente dominaron durante tanto tiempo. Ya una siguiente parte de esta reflexión, que no podrá ser, será en otra ocasión, es ya desde la perspectiva evangélica, pues cómo se supera esta situación desde el punto de vista bíblico, y esto aterriza en dos relatos claves, que son Pentecostés y el diálogo de Jesús con la samaritana, que además tiene una conexión histórica directa con el relato de Babel. Y dos conceptos claves que tendríamos ahí, que es la dislocación, ¿no? Es decir, cambiar los lugares, ¿no? Desde los cuales se hablan, ¿no? Cuando Jesús dice, ni en este lugar, ni en el templo, ni en este monte, sino en espíritu y en verdad. Entonces, el cambio de lugar desde el cual se habla, y eso responde en parte a lo que planteaba la compañera de Pasto, me recuerdan el nombre, que me olvidé ahorita. Sandra Almeida, sí, lo que planteaba Sandra. Es decir, si uno se va a discutir dentro del templo y con los curas, pues no, yo no sé qué tanto uno pueda cambiar ahí, ¿sí? Entonces, tampoco es salirse ni irse, sino plantear desde otro lugar lo que estamos construyendo, ¿sí? Desde lugares alternos. Dislocar, ese significado de la dislocación. Y la otra, la dislocución, ¿no? Que es entonces cuando le cambias el significado a lo que vienes diciendo. Eso sería en otra ocasión, seguramente, si tenemos la oportunidad. Bueno, hasta ahí por hoy, para que podamos cerrar con la conversación y el análisis del grupo. Muchas gracias.
Bueno, si nadie puedo hablar. Y bueno, muchas gracias, Jesús, por tu exposición. Creo que nos estás remitiendo a una cuestión que es esencial al trabajo, a la praxis liberadora, a cualquier praxis liberadora, porque los seres humanos somos los únicos que no nacemos plenamente organizados y nos subjetivamos y nos vamos realizando mediante aportes que son aportes culturales, aportes materiales y aportes que son sociopolíticos. De modo que resultamos en base a eso. Nuestras emociones son emociones aprendidas a trabajar de una manera tal como nos fueron de alguna manera inculcando y haciendo que en nosotros fueran así. Algo que cualquier animal tiene, cómo reaccionar frente a una amenaza o un peligro. El animal ya lo tiene todo definido y no tiene el problema de distraer como reacción. Porque la reacción se lo marca el organismo ya definidamente, genéticamente está definido. Nosotros, ¿cómo hacemos para reaccionar frente a amenazas y peligros? Eso es un aprendizaje que vamos haciendo desde que nacemos y que nos van modelando. ¿Por qué los seres humanos somos desiguales? Porque en el fondo lo que vos nos describiste es la profunda desigualdad que existe. Pero esa desigualdad no es originaria, es una producción económica, social, cultural y política. Por lo cual, no. ¿Y qué pasa? El sistema dominante, la dominación tiene las formas para ir logrando que los humanos que nacemos, que no pertenecemos a la élite, al bloque hegemónico, realmente lo hagamos en base a cómo lo maneja el bloque hegemónico. Y para eso tiene recursos múltiples, recursos del lenguaje, recursos de la comunicación social, recursos de las organizaciones con las cuales nos subjetivamos, la escuela, el club, y todo esto hace que nosotros, por ejemplo, la emoción fundamental del miedo, cómo reaccionar frente a un peligro o una amenaza, es toda una construcción que nos fueron haciendo a través del tiempo. Y lo que hace esto también a nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Y esa identidad, ¿cómo la conseguí? Y cómo mi grupo se siente identificado con esto. Y esto es toda una construcción a través del tiempo. Y por otro lado, de cara al futuro, ¿cómo es que los seres humanos nos fuimos preparando para poder encarar proyecto o no proyecto? Eso que vos hablabas, que alguien aludió al tema del suicidio, Rodolfo. Porque en un momento dado, como pasa en la Argentina, la mayor cantidad de muertes de la población joven es el suicidio. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que esta sociedad, de alguna manera, ese enfocarse hacia adelante, proyectarse, largarse hacia adelante, sea prácticamente algo que no tiene sentido. No es posible largarse hacia adelante, porque el hacia adelante es un absurdo, sin sentido. Bueno, poder trabajar esto significa conseguir hacerse cargo, como ya nos enseñaron,
los que han hecho filosofía de la liberación, los que han hecho teología de la liberación y educación popular, cuáles son los resortes para poder realmente tener cómo ir modificando, porque los sectores populares permanentemente reproducen su situación de subalternos. ¿Cómo, por ejemplo, entender el trabajo de la hegemonía y cómo trabaja el bloque hegemónico para que se reproduzca la misma reacción? ¿Y cuáles son los caminos para eso? Porque vos ahí, por ejemplo, aludías a algo muy importante en la actualidad: los medios masivos de comunicación a través de multimedios y lo que son las redes sociales. ¿Cómo te trabajan con los niños, los adolescentes y los adultos esto, la visión de la realidad? ¿Qué conocemos de la realidad? ¿Cuáles son las noticias? ¿Cuál es el nivel de información que recibimos? Y entonces, ¿cómo nos pintan por dónde vienen las amenazas y cuáles son los peligros? Y cómo tenemos que estar alerta a esas amenazas y peligros. Eso es un trabajo constante. La identidad, ¿qué? ¿Cómo es que la gente se considera? ¿Por qué? Y se considera así porque de alguna manera de pequeño tuvo esa propia autoestima que se la dieron otros y que a lo mejor alguien muy capaz, dado un conjunto de elementos, llega a adulto y se considera un incapaz. Y sin embargo estaba cargado de capacidades. Y más, puede ser que alguien que tenía capacidad para artista acabe haciendo qué cosas, o acabe totalmente destruido porque no pudo de ninguna manera capitalizar todo lo que tenía. Bueno, esto me parece que es algo que tenemos que un día ponernos a charlar, y porque creo que acá es cómo cortar los caminos de reproducción de lo mismo y poder introducir mecanismos de ruptura con eso y apertura, aquello de la pedagogía de la problematización. Paulo Freire, cómo saber problematizar, pero el problematizar orientado ¿a qué? A cómo poder generar posibilidad de una lectura nueva que acabe posibilitando la liberación y ser libres. Todo esto, muchas gracias. Creo que todo esto nos deja de vuelta con un conjunto de interrogantes muy, muy importantes para trabajar. ¿Y cómo conceptualizar? Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Jorge. Primero, darle las gracias a Jesús por su aporte. Yo tengo este aporte, pero lo voy a leer. Y he podido concluir que la Torre de Babel puede interpretarse como una reflexión sobre la forma en que el poder político, económico y religioso configura tanto las estructuras sociales como la vida emocional de las personas, que es lo que hacía énfasis Jesús. La Torre de Babel deja verse solo como un castigo por la soberbia humana. La Torre de Babel deja verse solo como un castigo por la soberbia humana. Pueden entenderse como una crítica a los proyectos de poder que buscan concentrar riqueza
uniformar a los pueblos y construir imperios. Lo que decía Jesús, Babel simboliza un sistema que pretende alcanzar el cielo desde la lógica del dominio, mientras invisibilizamos a quienes sostienen ese proyecto con su trabajo, con el miedo que inhibe las protestas y la sumisión, con la culpa que acepta el sufrimiento como algo merecido y la esperanza que promete recompensar mientras mantiene intacto las relaciones de dominio. Bueno, y en términos de sobrino, Gustavo Gutiérrez y Leonardo Bosch, ellos hacen énfasis en que el Evangelio busca romper esa lógica y dice que la fe no solo transforma las ideas, sino también los efectos, sustituyendo el miedo por la confianza y la resignación, por la esperanza activa y el individualismo, por la solidaridad con las personas empobrecidas. Y comparto este compromiso, sería el promover espacios de formación y participación, donde podamos desligarnos de ese miedo. Muchas gracias. Quiero dar un aviso parroquial. Como no sé si todas las personas que están acá están en los grupos, en el chat está el enlace para acceder a la versión del libro en formato de revista, y está en el grupo. Entonces ahí se puede leer online, que es lo que me permitió compartir Metafórica. Más adelante ya, o sea, se puede leer en cualquier dispositivo cómodamente porque él va pasando las páginas, pero luego pues intentaré que podamos la versión en PDF, para que cada quien la pueda tener, pero por ahora fue lo que me autorizaron. Bien. Listo. Gracias. Bueno, en ese yo quiero decir que no pude, la tengo por ahí, Severino Croato escribió un artículo centrado en el análisis de el texto bíblico con que empezó el trabajo Jesús, un análisis que va en la línea de lo que Jesús decía, pero ya como análisis totalmente del texto hebreo y demás, tratando de desentrañar cómo esto es un mensaje contra la dominación. Pero si lo encuentro después, en todo caso les digo el artículo porque lo publicó en Revista Bíblica, pero no tuve tiempo de buscarlo. Está todo muy claro, Mario. Todo muy bien. Yo decir, muchas gracias, Jesús. La verdad que estuviste muy, muy, muy bueno. Muy bien. Moviste varias capas para seguir reflexionando y pensando hacia adelante. Así que creo que va a calzar muy bien con el encuentro del miércoles que viene, igualmente con Arturo. Así que vamos a seguir profundizando en la misma dirección. Así que está muy bien. También agradezco y les deseo una feliz noche y una feliz semana a todos y todas. Y gracias, Jesús, por esa conferencia y por las contribuciones que nos han hecho esta noche. Bueno, antes de que nos vayamos, yo quisiera hacer un signo, si me dejan. Esperen que estoy buscando una cosa que me olvidé.
Vale, me escribes y nos comunicamos. Muy bien. Bueno, hacemos la oración final. Yo preparé esta velita encendida como símbolo de luz que somos todos nosotros. En un mundo que está tan oscuro por ahí, los cristianos somos esta luz, ¿verdad? Así que los invito a rezar todos juntos el Padre Nuestro, que es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, a la luz de esta luz propia de nuestra vida cotidiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. Gracias a todos, Dios los bendiga a cada uno y a todas sus familias. Amén. Y Gracias. hacemos un saludo a Jesús por su mamá, que muy bien compartió la vida de su mamá, esa hermosa canción, que no quería pasar ese detalle tan bonito que Jesús nos compartió la vida de su mamá. Gracias. Y ya que a usted le gustan los chistes, mi mamá era claro, participaba en parroquia y echaba unos chistes bastante pesados sobre curas, ¿no? Entonces, bueno, entonces decía, bueno, llega una mujer a confesar, ¿no? Padre, me acuso de que yo le soy infiel a mi esposo con mi vecino. Bueno, hija, sí, eso es grave, ¿no? Pero, padre, es que el problema es que yo me acosté con el párroco de la otra parroquia. Muy grave, hija, muy grave. Usted pertenece a esta parroquia. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, qué lindo que es reírnos. Bueno, Dios los bendiga mucho. Gracias, Jesús. A todos agradecida. Gracias. Chao, muchas gracias. Cuídense. Saludos, chao. Gracias y bendiciones para todos. Bye. Bien, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos. Amén.